profesor chaparrito de intelecto gigante, nos mostró que la realidad es más que lo que tenemos delante. Así es, amigos, hoy vamos a hablar de Immanuel Kant. Immanuel Kant nació en el año de 1724 en Königsberg, ciudad portuaria del extinto reino de Prusia. Su padre era un artesano talabartero y su madre una ama de casa. Y aunque la familia era pobre, las carencias materiales eran compensadas con el cariño y el empeño que los padres ponían en la educación de sus hijos. Le dieron a Immanuel una educación basada en la fe cristiana, y se esforzaron mucho para que pudiera asistir a una buena escuela. Como alumno, Kant destacó desde pequeño por su gran inteligencia, de modo que cuando acabó sus estudios básicos, sus padres, pese a la apretada economía familiar, siguieron apoyándolo para que pudiera estudiar la universidad, donde tomaría cursos de filosofía, matemáticas y ciencias naturales. Una vez terminada la universidad, un joven Kant de 24 años debía empezar a trabajar para ganarse la vida, y decidió hacerlo del modo difícil, dedicándose a la enseñanza. Comenzó su carrera docente impartiendo clases particulares a niños de familias acomodadas, una actividad extremadamente mal pagada, pero que al menos le permitía tener el tiempo suficiente para seguirse preparando en otras materias, pues ya desde ese momento Kant tenía muy claro que su meta profesional era convertirse en el profesor titular de filosofía de la Universidad de Königsberg, y 7 largos años tuvieron que pasar para que por fin, a la edad de 31, recibiera su permiso de docencia, un permiso que le permitía impartir cursos en la universidad, pero que no le daba un sueldo fijo, sino que su sueldo dependía de la cantidad de alumnos que se inscribieran en sus cursos. Normalmente, otros profesores que trabajaban bajo esa modalidad tenían que dedicarse a otras actividades, además de la docencia, para poder completar sus ingresos. Pero eso rara vez fue necesario para Kant, quien vivió toda su vida en soltería, sin hijos y acostumbrado a vivir de forma austera desde pequeño. Pero en lo que no existía ninguna austeridad era en la cantidad de conocimientos que Kant había acumulado a lo largo de los años. Conocimientos que le permitían impartir de forma magistral clases de lógica, matemáticas, filosofía y geografía. Según testimonios de sus estudiantes, Kant era un profesor excelente, que no solo dominaba la información de su materia, sino que además aderezaba sus clases con buenos chistes y anécdotas. Fuera de las aulas, los testimonios describen a un Kant treintañero que disfrutaba de jugar billar, beber cerveza y visitar a sus amigos. Y en cuanto a su carácter, es descrito como una persona alegre, tranquila y de buena conversación, y el tiempo que no dedicaba al billar o a los amigos, lo dedicaba a leer y a escribir temas propios de la filosofía y de la ciencia. Y es que hay que entender que no solo hay un Kant filósofo, sino también hay un Kant científico, que lo mismo podía escribir de metafísica y ética que de geografía o astronomía. Incluso llegó a formar una teoría acerca del origen del sistema solar que es conocida al día de hoy como la teoría Kant-Laplace. Con el pasar del tiempo, estos textos que iba publicando de filosofía y ciencia le hicieron ganar notoriedad en Prusia y en el resto de Europa, y eventualmente esa fama, sumada a su excelente labor como docente, le hicieron merecedor de ese puesto con el que soñaba: profesor titular de filosofía en la Universidad de Königsberg. No hubieron atajos en el camino. A Kant le llevó 15 largos años llegar al puesto que quería. Pero ahora, con 46 años, por fin tenía ese puesto que le permitía experimentar por primera vez en su vida lo que llamamos estabilidad económica. En esta nueva etapa de su vida, por fin pudo comprarse una casa, pudo fumar un mejor tabaco y hasta contratar a un asistente. Pero al tiempo que Kant lograba una estabilidad en lo económico, iba a toparse con algo que le iba a hacer sufrir una sacudida en lo intelectual. Despertando de un sueño. En Escocia, un hombre llamado David Hume estaba dando a conocer ideas que ponían en entredicho varios de los conceptos filosóficos que Immanuel Kant había profesado y enseñado a lo largo de su vida. David Hume era un escéptico, empirista extremo, y básicamente decía que solo podemos tener certeza de aquello que podemos experimentar a través de los sentidos, que solo podemos dar por válido aquel conocimiento que podemos ver, tocar, oír, olfatear, sumado a nuestras pulsiones fisiológicas y sentimientos. Y aunque a primera vista no lo parezca, esto sería sumamente polémico,
Porque si solo podemos dar por válido aquel conocimiento que podemos comprobar a través de la experiencia, a través de los sentidos, entonces tendríamos que invalidar aquel conocimiento que escape a nuestros sentidos humanos. Ya no podríamos tener certeza de Dios o de nuestra propia alma, cosas que no son percibibles a través de los sentidos. Significaría invalidar toda la religión, toda la metafísica, todo aquello que no fuera comprobable a través de la experiencia, tendríamos que tirarlo a la basura. Y no solo eso, sino que además tendríamos que aceptar que la moral humana no tiene certeza alguna. Porque ¿de qué color es la bondad? ¿A qué huele la justicia? Para David Hume, bondad, maldad, justicia o injusticia son solo ideas que las sociedades van construyendo a lo largo del tiempo y que pueden variar de lugar a lugar o de época en época. Aquello que es considerado como bueno aquí puede ser considerado como malo en otro lugar. Y aquello que consideramos bueno hoy puede ser considerado como malo en un futuro. Y básicamente lo único que puede orientar nuestra conducta es nuestro deseo de pertenecer a una sociedad. Para David Hume, los seres humanos nos adherimos a lo que nuestra sociedad considera bueno para que no nos rechacen, para que no nos metan a la cárcel o para que no nos señalen con el dedo. Queremos obtener la mayor cantidad de placer posible, pero también queremos que nos acepten y que nos respeten. Así que esos son los márgenes que orientan nuestra conducta. Así que, como pueden ver, David Hume, en su Tratado de la Naturaleza Humana, básicamente va por ahí paseándose con un bat de béisbol, destrozando todo aquello que Immanuel Kant y muchos otros cristianos europeos consideraban sagrado. Conceptos como Dios, alma, justicia o bondad quedan hechos añicos en la filosofía de David Hume. Pero la destrucción del huracán escéptico no termina ahí, porque David Hume va a atacar otro de los tesoros que tanto amaba Kant, la ciencia. David Hume pensaba que todas las ciencias, excepto las matemáticas, fallaban al querer formular leyes universales para explicar fenómenos naturales. Porque claro, la ciencia me puede decir que hoy el agua hierve a 100 grados Celsius, pero ¿quién me asegura que será así el día de mañana? Hoy la ciencia me dice que la fuerza de gravedad de la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, pero ¿quién me asegura que en el futuro seguirá siendo así? Una buena frase para poder resumir el empirismo de David Hume sería ver para creer. Y como es imposible ver el futuro, cualquier predicción que la ciencia pretenda hacer de él carece de certeza. Para este filósofo escocés, la ciencia puede ofrecer predicciones de alta probabilidad, pero nunca certezas absolutas. Solo puedo imaginar el impacto que debió sentir Immanuel Kant al conocer las ideas de David Hume. Kant, que había sido formado en los valores de la fe cristiana. Kant, que creía en Dios y que se había formado como un filósofo metafísico. Kant, que no solo era un gran admirador de la ciencia de Isaac Newton, sino que él mismo formulaba teorías científicas. Ese mismo Kant es el que va a chocar con las ideas de David Hume. Ideas que invalidan a Dios, que invalidan la moral humana y a la metafísica. Estas ideas provocaron en Kant una mezcla de terror y admiración. Y es que por un lado era una filosofía que atacaba los conceptos sobre los cuales él había cimentado su vida. Pero por otro lado es una filosofía bastante convincente, que hace firme el conocimiento al limitarlo a la experiencia humana. A partir de ese momento, a Kant ya no se le va a ver en el billar. Se va a reunir con sus amigos, sí, pero ya no se va a quedar hasta tarde, ni va a beber en exceso como lo hacía en su juventud. A partir de acá es que va a empezar ese Immanuel Kant que comúnmente se nos describe, extremadamente ordenado, extremadamente puntual, obsesivo del tiempo y de la autodisciplina. Y es que Kant entra a una etapa de su vida donde necesita de esa altísima autodisciplina para poder llevar a cabo una misión intelectual que él mismo se adjudicó y que consiste en una sola cosa: averiguar si lo que decía David Hume era cierto o falso. ¿De verdad es imposible que la ciencia pueda alcanzar verdades que sean aplicables a todo lugar y a todo momento? ¿De verdad son Dios y el alma inmortal solo productos de nuestra imaginación?
¿Es la moral algo que varía de lugar a lugar, de época en época? ¿O existe una forma universal de la moral humana? En este video vamos a explicar las conclusiones a las cuales llegó Kant y que lo convirtieron en un gigante de la filosofía. Comenzamos. Más allá de la experiencia. Como ya se mencionó en la sección anterior, David Hume decía que el único conocimiento que podíamos tomar como válido era aquel que obteníamos a través de la experiencia. Pensaba que la mente humana es como una hoja en blanco que se va llenando a través de las impresiones sensoriales. Así que para averiguar si David Hume tenía razón o no, lo primero que tenía que hacer Kant era reflexionar acerca de cómo los seres humanos llegamos a tener conocimiento. Pensando en ello, es que Kant logra identificar dos facultades mentales que participan en este proceso: la sensibilidad y el entendimiento. La sensibilidad es para Kant esa facultad que tiene nuestra mente de recibir información de los sentidos. A través de la vista, a través del olfato, a través del tacto, yo puedo recibir una gran cantidad de información de este objeto. Por ejemplo, a través de la sensibilidad, mi mente recibe información acerca de su color, su tamaño, su olor, su textura. Pero al mismo tiempo que está activa la sensibilidad, también está activa otra de mis facultades mentales, el entendimiento. Y el entendimiento es esa facultad mental que tenemos de traducir toda la información sensorial en conceptos. Mi sensibilidad está recibiendo una gran cantidad de información de este objeto. Está recibiendo información sobre su color, sobre su forma, su tamaño, su textura. Y el entendimiento lo que hace es traducir toda esa información a un solo concepto, el concepto de manzana. Pero además de la función de traducir la información sensorial en conceptos, el entendimiento tiene otra tarea importante, que es emitir juicios. Todo conocimiento humano se expresa en juicios, oraciones que relacionan un sujeto con un predicado y que pretenden aportar información sobre nuestra realidad. Todas las manzanas son frutas. Esta manzana es roja. Las manzanas tienen una superficie lisa. Estos son ejemplos de juicios bastante bobos, casi como si te dijera que el agua moja. Pero que nuestra mente obtenga información acerca de las cosas que nos rodean y que sea capaz de emitir juicios válidos acerca de ellas es la forma más básica de conocimiento. Ahora, si hasta aquí dejáramos el video, parecería que Immanuel Kant le está dando la razón a David Hume, ¿cierto? Porque todo lo que hemos dicho acerca de esta manzana proviene de nuestros sentidos. Pues Kant va a decir que no tan rápido, porque las cosas son un poquito más complejas que eso. Kant diría que si bien en este momento estamos experimentando una manzana, no estamos experimentando a la manzana en sí misma, sino que estamos experimentando la manzana, pero desde nuestra limitada perspectiva humana. Y para explicarlo, voy a pedirte algo que puede parecerte un poco extraño. Necesito que imagines cómo percibiría esta manzana una mosca. Ten en cuenta que sus órganos sensoriales son diferentes, pero también sus mentes son diferentes. ¿Cómo percibiría esta misma manzana una serpiente que con su lengua es capaz de detectar la temperatura? Y ya que andamos diciendo locuras, suponiendo que existiese vida inteligente en otros planetas, si viniera un alienígena a la Tierra, ¿cómo percibiría esta misma manzana? Mientras sigamos siendo seres humanos con mentes humanas, jamás vamos a saber cómo perciben otras mentes la realidad. Pero lo que sí podríamos decir con seguridad es que no percibirían a la manzana tal cual lo hacemos nosotros. No solo porque sus órganos sensoriales son diferentes a los de los seres humanos, sino más importante aún, sus mentes son diferentes a las de los seres humanos. Y esto no significa que no compartamos una misma realidad los seres humanos, las moscas, las serpientes o cualquier otro ser. No, es la misma realidad para todos, simplemente es percibida de forma diferente. Entonces, con una enorme humildad, los seres humanos tenemos que admitir que no somos capaces de ver la realidad tal cual es, sino únicamente a como nuestra mente humana nos la presenta. Entonces, ahora a Kant le toca la tarea de averiguar qué es lo que hace que la mente humana funcione como funciona. ¿Qué es lo que hace que la mente humana perciba a como percibe? El tiempo y el espacio.
Como hemos dicho, Immanuel Kant pensaba que en el proceso de obtener conocimiento se activaban dos facultades mentales, la sensibilidad y el entendimiento. Pero también va a decir que nuestra sensibilidad se encuentra condicionada por la forma en la cual percibe los estímulos sensoriales a través de dos filtros, el espacio y el tiempo. Cuando mi mente humana percibe esta manzana, la percibe en tres dimensiones: largo, ancho y alto. Y yo no sé cómo la perciban las mentes de otros seres. Tal vez haya mentes que sean capaces de percibir 4, 6 o 1000 dimensiones de la manzana. La verdad es que no lo sé. Y tampoco debería de importarnos mucho, porque al final del día nos damos cuenta de que el espacio no es una propiedad de la manzana en sí misma, sino que es un filtro que utiliza nuestra mente para poder procesar la realidad. Cuando mi mente percibe este objeto, no es capaz de ver el objeto en sí mismo, sino que lo filtra, lo procesa y me lo presenta a través de tres dimensiones. La manzana en sí misma no tiene propiedad del espacio. La manzana en sí misma no tiene alto, ancho o altura, sino que esas son propiedades que mi mente le confiere al momento de percibirla. El espacio, pues, es un filtro que existía en mi mente mucho antes de percibir a la manzana. Y no es el único, porque, como habíamos dicho, también existe otro filtro llamado tiempo. Así como el espacio, el tiempo tampoco es un objeto físico de la realidad, y tampoco es una característica física de los objetos. El tiempo no existe fuera de nosotros. El tiempo existe porque existe en nuestras mentes. Imagínate que en una tragedia mayúscula perdieras todas tus capacidades sensoriales. Aunque no tuvieses el oído, el olfato, el tacto, la vista, aunque perdieses cualquier capacidad de autopercepción, aún así, en tanto tuvieras una mente consciente, sentirías cómo transcurre el tiempo. Aunque no pudieras percibir ningún objeto del exterior, aún así en tu mente seguiría existiendo el tiempo. Habíamos dicho que para David Hume, la mente humana era como una hoja en blanco que se iba llenando de estímulos sensoriales. Pero ahora Kant nos está diciendo que es imposible que esto sea de este modo, porque antes de tener estímulos sensoriales, antes de poder recibir experiencias, nuestra mente tiene que tener de forma previa los conceptos de tiempo y espacio. Si mi mente no tuviera los filtros de tiempo y espacio, yo no podría percibir esta manzana a como la percibo aquí y ahora. Es como si desde el día de tu nacimiento te implantaran en los ojos unos pupilentes que te hicieran ver todo con una tonalidad azul. Tú no sabes que llevas esos pupilentes. Es más, crees que todas las demás personas perciben los colores igual que tú. Crees que la tonalidad azul es algo que pertenece a las cosas en sí mismas. Pero esa no es la realidad. Esa es tu forma particular de percibir la realidad. Los seres humanos tenemos una forma particular de percibir la realidad, no por unos pupilentes azules que estén implantados en nuestros ojos, sino por los filtros del tiempo y el espacio que están implantados en nuestras mentes. Ok, vamos a tomar una breve pausa para respirar. Sé que es posible que te sientas asustado o asustada. Tal vez te preguntes cómo se verían los objetos que te rodean si pudieras percibirlos como son en sí mismos. ¿Cómo se verían esos objetos desprovistos del familiar aspecto fenoménico al cual tu mente te ha acostumbrado? Aunque tal vez lo más terrible no sea percibir a los seres que te rodean. Tal vez lo más terrible sería tener una visión de ti como cosa en sí misma, un ser amorfo que está fuera de toda concepción de tiempo y espacio. Bueno, pues déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte. ¿Y sabes por qué? Porque mientras sigamos teniendo estas limitadas mentes humanas, jamás podremos conocer esas percepciones sublimes de la realidad. Así que despreocúpate. Vamos, respira conmigo. Tan solo inhala y exhala. Inhala
y exhala. Lo estás haciendo muy bien. Bueno, pues ahora que estamos más relajados, vamos a ver qué más podemos aprender de nuestro amigo Kant. Las categorías. Antes del intermedio de relajación, vimos que Kant había distinguido dos facultades de la mente que participaban en el proceso de conocer: la facultad de la sensibilidad y la facultad del entendimiento. Además, vimos que la sensibilidad tiene dos filtros integrados, que son el espacio y el tiempo. Pero, ¿qué pasa con el entendimiento? Sabemos que el entendimiento es esa facultad que traduce la multiplicidad de estímulos sensoriales en conceptos y además emite juicios acerca de esos conceptos. Pero si la sensibilidad tiene los filtros del espacio y el tiempo, ¿tiene el entendimiento algún filtro? Pues sí, efectivamente Kant creía que nuestro entendimiento posee estructuras previas a la experiencia que permiten la formación de nuevos conceptos. Y para averiguar cuáles eran esas estructuras básicas, tuvo que analizar la gran cantidad de juicios que nuestra mente puede emitir. Apoyándose en la lógica de Aristóteles, Kant se dio cuenta de que había 12 conceptos básicos que nuestra mente posee mucho antes de cualquier experiencia. Conceptos previos a la experiencia y que además hacen posibles a las experiencias. Y para explicar esto vamos a tener que analizar nuevamente algunos juicios. En el juicio de esta manzana es roja, podemos decir que a través de la experiencia hemos obtenido el concepto de manzana y que también a través de la experiencia hemos obtenido el concepto de rojo. Pero ¿qué pasa con el concepto de ser? ¿Alguna vez nuestros sentidos han captado al ser? No, nunca. Jamás hemos podido tener una experiencia sensorial del ser. Y sin embargo, todos sabemos lo que significa. Y eso es porque en nuestras mentes hay un concepto previo a la experiencia llamado sustancia. Pero analicemos otro juicio. En el juicio de algunas manzanas pueden ser amarillas, no solo se expresa el concepto de sustancia, sino que también está expresado el concepto de particularidad y el concepto de posibilidad. Antes de que nuestra mente percibiera por vez primera una manzana amarilla, esa misma mente ya tenía que tener el concepto puro de sustancia, ya tenía que tener el concepto de particularidad y de posibilidad. Y lo mismo va a suceder con los demás conceptos puros. Y a todos estos conceptos, Kant los va a llamar categorías. Las categorías son conceptos que existen en nuestra mente antes de cualquier experiencia y que posibilitan las experiencias. Así, a modo de resumen, podemos decir que nuestras mentes humanas se encuentran condicionadas por las formas a priori de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo, y por las formas a priori del entendimiento, que son las categorías. Con esto recalcamos otra vez que la mente no es una hoja en blanco que se va llenando con experiencias, como decía David Hume, sino que la mente es una hoja que ya contiene conceptos que hacen posibles las experiencias, a como dice Kant. La razón, la ciencia y la metafísica. Pues bien amigos, ha llegado el momento de saldar cuentas. Al inicio de este video dijimos que Kant tenía la misión de saber si lo que decía David Hume era cierto o falso. Y esto respecto a 3 cuestiones. Cuestión número 1. ¿Tiene la ciencia la capacidad de obtener certezas absolutas? David Hume decía que no. Pero Kant dice que sí. Que la ciencia sí puede, sí tiene la capacidad de poder emitir leyes que sean universales, aplicables a todo lugar y a todo momento. ¿Pero por qué? ¿Que acaso los fenómenos que percibe nuestra mente no son únicos? ¿No son particulares? Por ejemplo, esta manzana es única. No existe otra manzana que sea igual a ella a lo largo del tiempo o el espacio. Sin embargo, los filtros que tiene nuestra mente, los filtros por los cuales podemos percibir esta manzana, no son particulares, sino universales. Todas las mentes humanas, sin importar la época, sin importar el lugar, son poseedoras de los conceptos de espacio y tiempo.
y además de las 12 categorías. Así que si yo como científico soy capaz de formular leyes para explicar fenómenos naturales que suceden en el espacio y en el tiempo y cuyos conceptos son formados a través de las 12 categorías, puedo tener la certeza de que esas leyes van a tener validez para cualquier mente humana, sin importar la época, sin importar el lugar. Dicho de otro modo, si los filtros del tiempo, el espacio y las categorías son universales a las mentes humanas, entonces las leyes que se generen a partir de esos filtros también pueden ser universales para todas las mentes humanas. Y bueno, a lo mejor la ciencia no puede explicar cómo son las cosas en sí mismas, pero sí puede explicar cómo son las cosas como fenómenos, cómo son las cosas en cuanto nuestra mente las percibe. Y es que Kant cree que hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a buscar esas leyes universales, que nos impulsa a tener cada vez más conocimiento de nuestra realidad. Y esa facultad la va a llamar razón. La razón nos hace sentir insatisfechos con juicios como esta manzana es roja. La razón es la que nos impulsa a ir más allá. Es la que nos impulsa a buscar juicios que vayan más allá del aquí y el ahora. La razón es la facultad que tiene nuestra mente que nos impulsa a esforzarnos para buscar juicios que tengan una validez universal, que apliquen en todo lugar y en todo momento, que a partir de observar la caída de una manzana, querramos buscar la universalidad del movimiento de caída y que a partir de ello podamos formular una ley de la gravedad. Y luego poder decir que no únicamente las manzanas, sino que todos los cuerpos que existen en el planeta Tierra caen con una fuerza de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y que ese conocimiento sea igual de válido aquí, en Inglaterra y en China. Y que sea igual de válido en el siglo XVII que ahora, que en el futuro. Y que mientras exista tan solo una mente humana sobre la faz de la Tierra, la ley de la gravedad, junto con otras leyes científicas, sigan teniendo validez. Así que en resumidas cuentas, la ciencia sí es capaz de obtener certezas absolutas. Contestada esa pregunta, podemos pasar al segundo cuestionamiento. ¿Pueden ser comprobados conceptos metafísicos como lo son el alma o Dios? Ya vimos que la facultad de la razón nos impulsa a obtener conocimientos que vayan más allá de la experiencia. La razón es eso que nos da el impulso para querer obtener el conocimiento más perfecto y absoluto. Y cuando la razón es aplicada para hacer ciencia, es algo benéfico porque al final los juicios científicos tienen que ser comprobables a través de la sensibilidad, a través de los sentidos. Pero cuando aplicamos esa razón teórica a la metafísica, podemos caer en el error de emitir juicios que no son comprobables a través de la experiencia. Si yo digo que todos los objetos en el planeta Tierra caen con una fuerza de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, tengo que poder comprobarlo a través de la experiencia. Tengo que poder dejar caer un objeto y medir el tiempo que tarda en caer. Pero si yo digo que Dios es el creador del universo, eso no lo puedo comprobar. Los conceptos metafísicos como Dios o como el alma no son comprobables a través de la experiencia. Tenemos que concluir, por lo tanto, que la metafísica no es una ciencia, que la ciencia jamás va a poder comprobar la existencia de Dios o del alma o de cualquier otro concepto metafísico. La ciencia hace un buen trabajo explicando el mundo fenoménico, el mundo que podemos ver, tocar, oler, sentir. Pero como ya vimos, existe también otro lado de la realidad que escapa a nuestros sentidos humanos. Ese lado de la realidad es lo que en la filosofía kantiana se conoce como el mundo nouménico. Es el mundo de la cosa en sí misma, que nunca vamos a poder experimentar, pero que existe. Que la ciencia solo pueda explicar el mundo fenoménico no significa que no exista el mundo nouménico, el mundo de la cosa en sí misma, el mundo donde habitan cosas que están fuera del espacio y del tiempo. Ese sería el mundo en el cual podrían habitar conceptos como Dios o el alma. Kant no niega la existencia de Dios, no niega la existencia del alma,
Pero se da cuenta de que las religiones y la metafísica tradicional han fallado al querer imponer dogmas que claramente sobrepasan los límites del conocimiento humano. Así que, respondiendo a la pregunta, podemos decir que ese Dios o esa alma humana de la cual hablaban las religiones o la metafísica que se había desarrollado hasta ese momento, pues eran solo dogmas, eran creencias, eran supersticiones que eran imposibles de verificar. Pero Kant fue educado en el cristianismo, Kant cree en Dios y muy dentro de su corazón es un metafísico de hueso colorado, así que no se va a rendir tan fácil. Es por eso que a partir de estas conclusiones, Kant se asigna una nueva misión, la misión de formular una nueva metafísica, una metafísica diferente, distinta a cualquier cosa que se haya escrito antes, una metafísica que no parta de conceptos imaginarios, que no parta de dogmas, que no parta de la superstición, sino que parta de algo que experimentamos a diario, la voluntad humana. Una metafísica que no tenga su origen en lo que pensamos, sino en lo que hacemos. Una metafísica que no surja de la imaginación, sino de la acción. Pero eso será explicado en un próximo video, donde además deberemos de contestar una pregunta que aún nos queda pendiente. ¿Es la moral algo que varía de lugar a lugar y de época en época? ¿O hay una forma universal de la moral humana? Mucho trabajo nos queda aún con Kant. Pero por el momento es todo. Si te gustó este video, te pido que por favor le des me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. Agradezco muchísimo tu atención y nos vemos hasta la próxima. Chao. Hey, ya se me estaba pasando, pero muchísimas gracias Patreons por hacer este proyecto de divulgación posible. De verdad, no saben cómo les agradezco su apoyo. Saludos.